Hoy nos sumergiremos en un texto de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. Comenzaremos con un resumen de la obra seguido de un análisis detallado de sus ideas y resaltando varios puntos importantes y contingentes. Resumen del pensamiento de Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset, 1883-1955, fue un filósofo español muy importante del siglo XX, conocido como uno de los grandes intelectuales de su tiempo. Su filosofía principal se llama racio-vitalismo, que enfatiza cómo la razón y las circunstancias de la vida interactúan de forma dinámica. Ortega creía que para ser auténtico y feliz, uno debe cumplir su vocación personal dentro de las condiciones únicas de su vida. Una idea central en su pensamiento es el espíritu jovial, que es una manera alegre y resistente de ver la vida. Se trata de aceptar los desafíos con entusiasmo, combinar el esfuerzo con una actitud lúdica y encontrarle sentido y felicidad a la vida a través de esa vocación que cada uno tiene. Él criticaba a una sociedad demasiado centrada en el bienestar y previó nuestra cultura actual, muy enfocada en el consumo y las modas pasajeras, que está un poco perdida en su propia abundancia. Para Ortega, la vida es una realidad radical que siempre se está haciendo, no algo ya terminado. Análisis detallado de temas clave. Ahora veamos en detalle los puntos que nos interesan. Realidad radical. Para Ortega, la vida humana es la realidad radical. Esto significa que es la base de todo lo demás, incluso de la realidad física y espiritual. A diferencia de una cosa que ya está hecha, el ser humano es un ser que se va haciendo constantemente. Vivir es un proceso continuo de creación y transformación. Esta idea también implica que el ser humano no se reduce a un cuerpo ni a una mente, sino que es la interacción misma entre el yo y sus circunstancias cambiantes. Para comprender al ser humano, Ortega sugiere que hay que contar una historia, porque el hombre es lo que ha sido y lo que está haciendo. Concepto de razón vital y perspectivismo. Ortega propuso la razón vital como una superación de la razón pura del racionalismo moderno. Mientras que Descartes decía pienso, luego existo, Ortega invertiría la frase a pienso porque existo, poniendo la vida como lo fundamental antes que el pensamiento abstracto. La razón para Ortega es histórica. El hombre no tiene una naturaleza, sino una historia. Y la vida se vive hacia adelante, siempre abierta a nuevas posibilidades. El perspectivismo de Ortega sostiene que la verdad no se puede ver de forma completa desde un solo punto de vista, como si fuera una naranja de la que solo vemos un lado. La verdad integral, según él, se logra articulando las visiones parciales de todos los individuos. Cada persona es un punto de vista esencial. Su perspectivismo no busca deformar la realidad, sino que reconoce que el sujeto, como un sedazo o retícula, filtra la realidad de una manera única, seleccionando lo que percibe. Ortega no se alinea con el relativismo extremo, donde todo es subjetivo, ni con el racionalismo puro, donde hay una verdad universal y única sin importar el observador. Él busca una síntesis entre ambos, donde la verdad es a la vez objetiva y se manifiesta a través de las perspectivas individuales. Análisis de su frase "yo soy yo y mi circunstancia". Esta frase es el corazón del pensamiento de Ortega. Significa que el yo no existe de forma aislada, sino que se forma en interacción con el mundo y los otros. No somos seres autooriginados o puramente mentales, sino más bien ejecutivos, prácticos y mundanos. Las circunstancias no solo nos rodean, sino que también son moldeadas por nosotros como agentes activos. La conjunción "y" no es solo gramatical, sino una conexión vital y conductual. La plenitud de la vida humana, para Ortega, no está en un ideal abstracto del yo, sino en actualizar las posibilidades que se nos presentan aquí y ahora. Esta idea fue un precursor del concepto de ser en el mundo de Heidegger. Espíritu jovial, resiliencia y alegría, raciovitalismo. El espíritu jovial es la respuesta de Ortega a la visión trágica de la vida de filósofos como Unamuno. Ortega propuso una actitud más deportiva y festiva. No se trata de ignorar los momentos trágicos de la vida,
sino de abrazar los desafíos existenciales con entusiasmo y encontrar alegría incluso en tiempos difíciles. Un ejemplo de esto es la actitud serena del martín pescador que construye su nido durante las tormentas, confiando en que vendrá la calma. El espíritu jovial implica una distancia consciente de las dificultades, sin dejar que el éxito o el fracaso definan el yo. Esta actitud es accesible a cualquiera que siga su vocación. El raciovitalismo, como mencioné, es su filosofía de vida. Es una perspectiva existencial positiva que integra la razón con la experiencia vivida. Propone que la felicidad y el sentido en la vida se encuentran al cumplir con la vocación personal, incluso dentro de las limitaciones. El sufrimiento y las dificultades son vistos no como obstáculos, sino como elementos que definen nuestras posibilidades y limitaciones, ayudándonos a crecer y fortalecernos. Como los músculos necesitan entrenamiento. Esta filosofía dice sí a la vida, reconociendo sus desafíos, pero con una calma jovial. Comparación de las ideas de Ortega con otros filósofos existenciales. Ortega se relaciona con, pero también se distingue de, otros filósofos de su tiempo. Kierkegaard. Aunque Kierkegaard también exploró la ansiedad existencial, que él veía como un camino hacia la plenitud espiritual a través de lo divino, Ortega secularizó esta lucha, anclándola en la vocación personal. Heidegger. Ortega fue crítico con el sesgo idealista de la fenomenología de Husserl y con la noción abstracta del ser, Dasein, de Heidegger, prefiriendo enfocarse en la vida concreta, mi vida. Si bien comparten la idea del ser en el mundo, Ortega se distancia del ser para la muerte de Heidegger, aunque reconoce que la muerte puede ser el cumplimiento último de la vocación. Sartre. Ambos vieron la vida como un proyecto. Sin embargo, Sartre defendía que este proyecto es autogenerado en libertad absoluta, mientras que Ortega sostenía que los individuos nacen en circunstancias que ya traen un horizonte de posibilidades, un proyecto vital que se debe descubrir y abrazar o traicionar. Para Ortega, el proyecto ya está dado antes de la elección consciente. Husserl. Ortega fue el primer crítico extranjero de la fenomenología de Husserl, cuestionando su conciencia pura y el ego trascendental. Ortega basó su filosofía en la vida humana concreta y el contexto histórico. Aunque ambos querían ir más allá del positivismo, Husserl veía al sujeto como una conciencia trascendental que construye el sentido, mientras que Ortega lo ubicaba en una red de circunstancias. Unamuno. Ortega se opuso al sentimiento trágico de la vida de Miguel de Unamuno, quien veía la vida llena de tensiones irresolubles como la razón versus la fe. Ortega, en cambio, proponía una respuesta más optimista y divertida, viendo el mundo no solo como un lugar para ahogarse, sino como una orilla a la que llegar. Nietzsche. El espíritu jovial de Ortega se conecta con el amor fati, amor al destino, de Nietzsche, que invita a aceptar la vida en su totalidad. Ambos filósofos abogan por una vida auténtica. Ortega comparte la noción de calma jovial de Nietzsche, que ayuda a tomar el control de la vida, evitando emociones negativas. Noción de individuo y la tendencia contemporánea. Ortega fue un observador agudo de su tiempo y de los cambios en la noción de individuo. Para él, el individuo es quien sabe que es sí mismo. Sin embargo, la modernidad ha dado lugar al hombre masa, un concepto central en su obra La rebelión de las masas. Este hombre masa no se define por su clase social, sino por su actitud. Es un individuo que se contenta con la mediocridad, que no busca superarse ni cuestionar el status quo. Se siente con un sentido de entitlement, esperando derechos sin asumir responsabilidades, como un niño mimado de la historia. La verdadera individualidad para Ortega es una tarea que exige esfuerzo y conocimiento de sí mismo. El hombre masa es hermético en su alma, incapaz de escuchar o comparar sus ideas con las de otros, creyéndose completo intelectual y moralmente. Lo preocupante es que el vulgar proclame e imponga el derecho de la vulgaridad. Desafíos de la sociedad globalizada y fragmentada
Peligro de la mediocridad institucionalizada y el ascenso del hombre masa. Ortega anticipó que el ascenso del hombre masa amenazaba los valores fundamentales y logros de la civilización occidental. La Europa de principios del siglo XX, con sus avances tecnológicos y democratización, llevó a la erosión de la individualidad y al surgimiento de la mediocridad. La opinión pública empezó a imponerse sobre el conocimiento, y las decisiones se basaban más en emociones inmediatas que en un análisis riguroso, lo que llevó a una polarización social. Esto se traduce en una mediocridad institucionalizada, donde las élites pierden su autoridad moral e intelectual, creando un vacío que es llenado por líderes populistas y demagogos. La sociedad de masas prefiere la gratificación inmediata y la simplicidad sobre las búsquedas intelectuales profundas. La anulación de la persona por la masa. Para Ortega, la masa no es solo una multitud, sino una anulación de la persona, un estado psicológico donde el individuo se siente como todo el mundo y no se valora por razones especiales. La persona que forma la masa está cómoda siendo idéntica a los demás, y sus deseos, conductas y pensamientos coinciden con los del grupo. Esta masificación lleva a la pérdida de la soledad radical, que es esencial para desarrollar las convicciones personales y la autenticidad. El hombre masa tiende a falsificarse a sí mismo al no fundamentar su vida en su propia realidad. Esta individualidad ausente impide que el hombre cumpla su propio destino exclusivo o su vocación. Preocupación por una ciencia fragmentada que pierde su conexión con la lógica y la filosofía. Ortega observó que el especialismo de la ciencia moderna, aunque permitió grandes avances, convirtió al científico actual en el prototipo del hombre masa. Estos especialistas, aunque dominan un mínimo rincón de universo, ignoran de raíz todo el resto. Se comportan como primitivos o ignorantes en cuestiones fuera de su campo, pero con gran petulancia, sin reconocer a otros especialistas. Ortega veía que la ciencia, si se separaba de la lógica y la filosofía, deja de ser ciencia. Le preocupaba que la gente, a pesar de beneficiarse de los inventos y medicinas de la ciencia, mostrara una radical ingratitud hacia los principios puros que la hacen posible, creyendo que la civilización es algo espontáneo como la naturaleza. El peligro del Estado fagocitando a la sociedad y el consumo masivo. Ortega consideraba al Estado como el mayor peligro para la sociedad. Vio al Estado como la forma más alta de violencia y acción directa, convertida en norma. El hombre masa cree que el Estado soy yo, y por comodidad le entrega todo el poder para que le resuelva sus problemas, incluso para aplastar a toda minoría que lo perturbe. Esto lleva a que el Estado chupe el tuétano a la sociedad, obligándola a vivir para el Estado. Ortega criticó una sociedad excesivamente centrada en el bienestar, prediciendo la cultura líquida y consumista actual. Las masas quieren consumir todo lo posible, pero no están dispuestas a aportar nada que les aleje lo más mínimo su propio confort e interés. Esta política masa es en esencia la política del consumo. Transformación ideológica de Ortega y Gasset hacia una perspectiva antimoderna y aristocrática. La trayectoria de Ortega tuvo un cambio ideológico significativo. Al principio, fue un socialista apasionado y un liberal entusiasta. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, su pensamiento viró hacia una crítica antimoderna. Perdió la fe en los pilares de la modernidad como el progreso, la racionalidad y la democracia, viendo que cuando se masificaban, se simplificaban y por lo tanto se traicionaban. Pasó de un liberalismo socialista a un liberalismo aristocrático. Para Ortega, la sociedad humana es aristocrática siempre, quiera o no, por su esencia misma. No se refería a una aristocracia de nacimiento, sino a una minoría selecta de individuos que se esfuerzan por la excelencia y la superación personal. Individuo homogéneo e indiferenciado, se refugia hoy en el populismo y las redes sociales, perdiendo su individualidad y capacidad crítica. Filósofos contemporáneos, como Victoria Camps, señalan que el hombre masa de Ortega sigue siendo relevante. Es un individuo sin individualidad
que se deja informar por los medios de comunicación de masas, volviéndose homogéneo e indiferenciado. Hoy este individuo se refugia en los populismos, que le ofrecen una falsa seguridad que no es capaz de encontrar por sí mismo. Ana Carrasco Conde describe al hombre masa actual como un ser acelerado que no sabe en realidad a dónde va, incapaz de enfocarse y siempre presionado, más preocupado por lo que parece que por lo que hace. Javier Gomá añade que la libertad sin instrucciones de uso ha producido una apoteosis de la vulgaridad en las redes sociales. Análisis de la hiperconectividad y la búsqueda de validación en línea. Las nuevas tecnologías y la hiperconectividad han exacerbado muchas de las preocupaciones de Ortega. Las redes sociales, por ejemplo, amplifican la voz del individuo común, pero también pueden inundar el discurso público con opiniones que desafían las normas establecidas y la experiencia. Aunque nos dan la ilusión de tener acceso a todo, en realidad refuerzan nuestros propios prejuicios y crean cámaras de eco y filtros burbuja que empequeñecen nuestro mundo. Diego S. Garrocho apunta que esta hiperconectividad, paradójicamente, nos desconecta de nuestra realidad concreta y nos lleva a una desconfianza en la realidad inmanente y material. La búsqueda de validación en línea y la pulsión de singularidad narcisista nos llevan a la absurda situación de que, al querer ser únicos, todos nos volvemos iguales. Esta hiperestimulación y el apego obsesivo por lo simbólico nos han inoculado un aturdimiento no elegido que nos hace infelices y nos arrebata un sentido firme que imprima rumbo a la existencia, un marco familiar que sirva de refugio afectivo y una sólida vocación profesional. Esto, en esencia, es una difuminación del yo y una creciente insatisfacción existencial, ya que la vida pierde sus raíces y se convierte en una falsificación. Espero que este resumen y análisis te sean de gran ayuda para comprender mejor el pensamiento de Ortega y Gasset y su relevancia hoy en día.